Parece ser que hay algunas cosas bastante interesantes para comentar el día de hoy. No suelo hacer dos videos seguidos de este estilo, pero la verdad que lo amerita. Así que estaremos viendo las noticias más recientes de Mecha Mobile y las cosas que estaremos teniendo en estas próximas semanas. Así que como digo siempre, dale like al video si te gusta este tipo de videos, suscríbete si no querés que te toque Kunshin en tu siguiente pack. Y ahora sí, comencemos con este video. Primero, para comentar, tenemos los siguientes dos desafíos que vendrán al juego después del buen desafío de Hanzo Hasashi, así que sin perder más tiempo vamos a ver cuáles son y cuáles son los requisitos. Después de Hanzo Hasashi tendremos el desafío para Raiden, Dios del Trueno. Literalmente el primer personaje de oro de desafío del juego. Es bastante malo, pero quizás te sirva para algún otro desafío o modo donde requieras usar a un personaje de reina. Así que bastante mejor, más vale prevenir que curar. Pero bueno, si ya tenés el Aegis, más armas para ti. Así que nada, vamos a ver cuáles son los requisitos para este desafío. Los requisitos normales para el desafío de Raiden del Trueno son los siguientes: en la primera torre solo personaje de bronce, en la segunda torre solo personaje de bronce de plata, en la tercera torre solo personaje de plata, en la cuarta torre solo personajes que sean de la clase de artes marciales y en la quinta torre tu equipo debe estar formado por lo menos con un personaje de Kunshin. Y para la dificultad antigua tenemos que tener en la primera torre solo personajes de oro o diamante, en la segunda torre de equipo de estar formado solamente por personajes de Kunshin o de Reptile, en la tercera torre solo personajes que sean de la clase del mundo exterior, en la cuarta torre lo mismo y en la quinta torre de equipo de estar formado solamente por personajes que sean de Kunshin o de Reptile. Bien, y ahora vamos con el siguiente desafío que vendrá después de Raiden, Dios del Trueno. Después de Raiden tendremos el desafío de su archienemigo, al que le dice la frase "hay destinos peores que la muerte". Efectivamente, estoy hablando del desafío de Shinnok vengativo. La verdad que hace falta un nuevo Shinnok, por favor, en Mecha Mobile. Shinnok corrupto. Pero bueno, es un personaje decente, un poco infravalorado, no te voy a mentir, así que vamos a ver qué requisito nos pide este desafío. Para la dificultad normal tenemos que tener en la primera torre solo personaje de bronce, en la segunda torre solo personaje de bronce de plata, en la tercera torre solo personaje de plata, en la cuarta torre solo personajes que sean de la clase de operaciones especiales y en la quinta torre de equipo de estar formado por lo menos con un personaje de Cassie Cage. Y para la dificultad en antiguo, en la primera torre solo personajes de oro o diamante, en la segunda torre de equipo de estar formado solamente por personajes de Cassie Cage o de Raiden, en la tercera torre solo personajes que sean de la clase de dioses antiguos, en la cuarta torre lo mismo y en la quinta torre de equipo de estar formado solamente por personajes de Cassie Cage o de Raiden. Y bueno, ahí estarían los próximos dos desafíos que tendremos en estas próximas semanas. Así que pasemos a ver ahora una torre con un bug un tanto inesperado. La torre de la Tierra Fatal acaba de llegar a Mecha Mobile hace poquito tiempo, después de unos largos casi 4 años de diciembre de 2021 que esta torre no había sido repetida. Esta torre llegó el 8 de agosto, tiene una duración de 27 días y terminará para el 5 de septiembre. Todo normal hasta ahora, hasta que miramos cuántos intentos tiene esta torre. Sí, efectivamente esta torre llegó con 3 intentos. Literalmente, bro piensa que estamos en 2019. Sin lugar a dudas, esto es algo rarísimo a día de hoy. Todas las torres tienen 5 intentos hoy en día, pero la torre de la Tierra Fatal creo que no le importó nada. La explicación técnica de por qué esta torre vino con 3 intentos como si estuviéramos en 2019 es un poco confusa de entender, pero en palabras simples, básicamente todas las torres en Mecha Mobile originalmente tienen 3 intentos, porque todas usan el modelo de la torre de Shao Kahn, pero el equipo de Mecha Mobile modifica las torres para que ellas tengan 5 intentos, o mejor dicho, el servidor los modifica. Bueno, se ve que la torre de la Tierra Fatal, al no repetirse nunca desde 2021, nunca volvieron a actualizar los intentos a 5. Cosa que sí pasó con la torre de la Tierra normal, porque esta sí fue repetida en 2023. Así que en resumen, la torre de la Tierra Fatal tiene 3 intentos porque los desarrolladores no le prestaron atención y no le cambiaron la configuración base que tiene esta torre de la torre de Shao Kahn. Y si hablamos de cuándo van a arreglar este bug, probablemente nos manden una notificación el día lunes, ya que los sábados y domingos, como bien saben, nadie trabaja en las oficinas y justo este problema vino en un fin de semana, así que
bastante mal, pero bueno, igualmente jueguen los intentos gratis y no les recomiendo que gasten sus almas en refrescar sus intentos hasta que volvamos a tener como siempre los 5 intentos como normalmente hay. Pero si son millonarios de almas y no te sirven para nada, bueno, ahí sí, gástatelas en lo que quieras. Siguiendo hablando de torres, ahora tenemos la confirmación de la fecha de salida de la torre más esperada de este acto. Efectivamente, la tanquería Torre del Tiempo, que estará volviendo en el mes de agosto. La Torre del Tiempo va a estar volviendo a MK Mobile oficialmente para el día 22 de agosto, la verdad que más temprano de lo que yo esperaba, y va a estar terminando para el día 5 de septiembre, así que eso significa que la Torre del Tiempo solamente tendrá una duración de 14 días. No va a estar durando 16 días como antes, así que básicamente nos acaban de robar una vuelta y media para hacer. ¡Qué hijos de pu! Pero bueno, como sabemos, esta torre tiene una recompensa más que buena, ya que esta cuenta con una épica, ya sea la Brutality de Geras o la Brutality de Smoke. También cuenta con 15 cristales de dragón y 3 mejoras de diamante. Todo esto y nada más teniendo 50 batallas. Si nunca jugaron a la Torre del Tiempo y quieren ver la batalla 50, ya saben que tienen un video en mi canal para ver. La verdad que es una torre que si no tenés equipamientos de ella va a ser bastante complicada, pero al tener ya bastantes épicas y darle algunas vueltas es cada vez mucho más fácil, obviamente. Pero aparte en esta torre está el modificador o el efecto de potenciador de fusión, así que un personaje que vos tengas en tu colección a fusión 1 puede estar a fusión X en esta torre, así que está la verdad que súper pero que súper bien para personas que no tengan toda su colección al X. Con respecto a la Torre del Loto Blanco, todavía no se sabe la fecha exacta, pero ya sabemos que con la llegada de la Torre del Tiempo se va a filtrar la fecha de la salida de la Torre del Loto Blanco en los primeros días de septiembre, así que al menos por ahora vamos a tener la Torre del Tiempo. Mientras tanto llega la Torre del Loto Blanco, que para mí ambas torres son top mejores torres del juego. Hablando un poco de choque de reinos, en esta temporada como sabemos tenemos la recompensa de diamante para los mejores puestos a cualquier personaje del equipo Ronin, ya sea Takeda, Kitana o Kenshi, y como el premio mayor otra vez una chance de conseguir a Homelander para los 3 mejores rangos, ya sea semidios, dios y dios antiguo. Pero para la segunda parte de esta temporada de Choque de Reinos, el 12 de agosto tendremos de bonos de personajes para usar a Cabal, que justamente esto no es una coincidencia, ya que el 12 de agosto también va a llegar Cabal clásico con su pack de invocación y paso de combate, y como clase de bonus tendremos a los dioses antiguos. Y como repaso otra vez, recuerden que si quieren conseguir a Cabal clásico gratis, el 11 de septiembre estará llegando a la tienda de la cripta por 6.000 corazones. Ahora hablando un poco sobre packs, es posible que dentro de poco tengamos en la tienda de vuelta un pack bastante pero que bastante bueno. Sería el pack de guerreros elementales, ya que al ser verano en Estados Unidos obviamente siempre llegan 2 packs con esa temática. Uno que es el pack de llamas de verano que ya salió y el otro sería el pack de guerreros elementales. La última vez para la anterior actualización de verano llegó para el día 10 de agosto, así que si este pack llegara a volver seguramente sea por alguno de esos días de agosto, 11, 12 o por esta semana muy seguramente. La verdad que sigue siendo uno de los mejores packs del juego para conseguir diamantes, porque literalmente tiene más del 30% de chance de conseguir un diamante, así que si sale este pack y lo ven en la tienda es 100% recomendable comprarlo para que te salgan un montón de diamantes, y encima diamantes como Scorpion MK11, Liu Kang MK11 y demás que son top personaje diamante. Y si seguimos hablando de packs, puede que tengamos uno bastante especial que nos regalará MK Mobile, que se trata de un pack de regalo por el segundo aniversario de lanzamiento de Mortal Kombat 1, que es el juego que bueno, actualmente está y casi igual de muerto que el MK Onslaught, pero bueno, aunque es verdad que recientemente tuvo un parche que está bastante bueno, pero bueno, si MK Mobile sigue siendo fiel al año pasado, deberíamos por el 14 de septiembre, que es cuando salió el Mortal Kombat 1, tener un pack de celebración, que ojalá nos den un personaje MK1 gratis, la verdad que estaría bastante bien, o al sumo nos darán un diamante gratis, o no sé, quizás 50 cristales de dragón, pero yo creo que la comunidad quiere cosas gratis. Ya que si hablamos de cosas gratis, ya saben que toda la comunidad se pone feliz, así que espero que no sean tacaños y nos den ese pack de celebración de vuelta. Pero bueno, si no, vamos a ir a las oficinas de Warner Bros. Y vamos a quemar todo. Dale like al video si querés que te salga un MK1 en tu siguiente pack o recompensa de torre,
100% confirmado, no fake. Pero bueno gente, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre estos temas, si nos deberían dar una compensación por el bug de la Torre de la Tierra Fatal, que ya saben que si hay bug hay compensación, como dice el dicho. También díganme si van a jugar a Torre del Tiempo y cuántas vueltas le piensan dar, y si este 12 de agosto van a intentar conseguir al cabal clásico. Si les gustó el video, no se olviden de que le pueden dejar un like, también se pueden suscribir o le va a salir Kunshin Bochutsu en su siguiente pack. Únanse al Discord, que el link está debajo en la descripción, ahí donde aviso de todo esto, pero básicamente mucho más temprano. También pueden charlar con otra gente y compartir sus cosas de Mecha Mobile, como recompensa de torre, de cripta, lo que te tocó en un pack, etc. Un saludo como siempre a los miembros del canal con más alto nivel como Raigetsu Phoenix, Shadow ENS, Aña, Helios MB, Lucas Guajardo, Leo Giza, Michael Ramendi, Alejandro Navarro, El Lucky, Mauricio, Frank Reina, Máximo 131, FLPG 1000, Alan Muñiz y Helio Khan. Y también como siempre un saludito para todos los demás miembros, que muchas gracias por apoyar a este humilde canal. Pero bueno, como siempre les deseo un excelente día o noche dependiendo de cuándo están viendo este video. Y nos veremos en un próximo video. Chao.